Buenas tardes, apreciados participantes. Bienvenidos a la tercera actividad síncrona. El día de hoy vamos a desarrollar los procesos de planificación y organización de una auditoría. Esto nos permitirá ir penetrando en esos tejidos donde el contador público debe desarrollar competencias en cuanto a lo que es la planificación, porque ya por todos es sabido que la auditoría es el examen que se le hace al desempeño de la organización en un periodo determinado. Permítanme desactivar la grabadora, motivado a que el internet está un poco lento y esto me va a dar un tanto la velocidad. Con respecto a lo que es la planificación, vamos a concebirla como el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura o para el accionar futuro. Cuando nosotros ya hablamos de accionar futuro o de acción, es porque estamos en el proceso de ejecución. Es decir, que cuando planificamos, lo que nos estamos es adelantando y estamos viajando al futuro para cuando vayamos a desarrollar o ejecutar ese plan, ya todo esté previsto y no existan improvisaciones en el momento que se van a ejecutar. Es por eso que se dice que es un proceso, que es una actividad continua, es decir, que no se detiene con la formulación del plan, sino que implica reajustes permanentes entre los medios y los fines. Esa opinión viene dada por Fred David, que es una de las personas que han desarrollado muy a profundidad lo que es los procesos de planificación. Ahora bien, cuando nosotros sencillamente eh, estamos en, estamos en la ejecución de la planificación, es un aspecto muy interesante, porque la planificación es un proceso necesario en la gestión de cualquier tipo de actividad, no solo, lógicamente, lo que es la auditoría. Eh, y se, y, y se puede hacer desde varias posiciones, inclusive desde el nivel personal, desde el nivel profesional, empresarial o cualquier otra índole que nosotros podamos considerar en un momento determinado. Ahora bien, esta consiste en establecer una serie de objetivos, metas y acciones a seguir para lograrlo de manera eficiente y efectiva. Yo diría que también podríamos ser eficiente y eficaz para alcanzar la efectividad cuando establezcamos el balance antiparitario. En el caso que nos ocupa, lógicamente, la planificación es la planificación de la auditoría. Y en este sentido, primeramente requerimos eh, de establecer los objetivos y alcances de la auditoría. Y en ese momento nosotros lo que estamos es identificando los aspectos a auditar, los objetivos que vamos a alcanzar y hasta dónde va a llegar ese proceso de la auditoría. Es decir, los límites, el alcance. Por otra parte, también debemos hacer seguidamente es la designación del equipo auditor, considerando para ese proceso de selección, lógicamente, la formación, su experiencia y sobre todo las habilidades necesarias para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva. Fíjense que ya estamos hablando de efectividad. Otra de las actividades son aquellas relacionadas
con la recopilación de información, porque lógicamente cuando estamos en proceso de ejecución de la auditoría, lo que estamos es capturando, recogiendo datos. Entonces, eh, esos datos serán necesarios para planificar lógicamente la auditoría. Es decir, que nosotros, si lo vemos de esta perspectiva, vamos a tener encuentros previos a la ejecución. Es decir, este, como, como una norma, como procedimientos, ¿verdad? Como registro, informes, los informes lógicamente anteriores para direccionarnos en dónde vamos a hacer énfasis en el nuevo proceso de ejecución de la auditoría. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo la recopilación de información, vamos a revisar inclusive hasta los procedimientos previos de auditoría que se hayan hecho para ver si efectivamente se están logrando los cambios o los ajustes necesarios en los procedimientos administrativos y contables. Eh, por otra parte, se procede también a desarrollar el plan de auditoría que incluya lógicamente el alcance, los objetivos, los criterios de auditoría, en las actividades que se van a realizar, los recursos necesarios y lógicamente un cronograma de trabajo. Posteriormente se realiza la apertura de la auditoría, estableciendo lógicamente allí lo que son los canales de comunicación y coordinaciones necesarias durante ese proceso. Ok, una vez realizadas todas esas actividades previamente descritas, se procede a ejecutar las actividades de auditoría ya a la altura del proceso de ejecución y esas actividades que realmente han sido planificadas. Posteriormente se procede a analizar y evaluar la información que hemos recopilado en el proceso anterior. Ahí se identifican lógicamente las desviaciones que ya hemos tenido en el desarrollo de los procesos, eh, qué los causó y qué efectos podría tener. Es decir, el origen de la desviación, las causas y las consecuencias. Y una vez concluido la elaboración perdón, eh, de recolección de datos y análisis, procedemos es a la elaboración del informe eh, y luego se hace una reunión donde se comunican los resultados para que tanto los trabajadores como el equipo gerencial se den cuenta de los hallazgos y la posición que se ha detectado, que se ha determinado en un momento determinado. Y luego, lógicamente, vamos a hacer lo que se conoce como seguimiento y cierre de la auditoría. Como ustedes pueden observar, es muy interesante lo que estamos desarrollando, porque esto realmente nos va a permitir, como auditores independientes, y si es auditoría interna, igualmente nosotros debemos proceder a la elaboración de un plan. Pero nos estamos refiriendo en esta oportunidad, efectivamente, es a la auditoría externa. Con respecto a lo que son las etapas de la auditoría, Freddy Vargas la considera como el proceso mediante el cual el auditor obtiene información valiosa y competente. Cuando hablamos de información valiosa y competente, eh, es que nos estamos refiriendo a que el auditor permite desarrollar los procedimientos que se van a realizar durante ese proceso de revisión, de tal manera que se puedan ejecutar de forma, como ya dijimos anteriormente, en el proceso de planificación de manera eficaz, eficiente. Lógicamente, siempre debemos tomar en consideración la calidad del trabajo y, lógicamente, buscar ese apoyo que nos permita realmente emitir opiniones completamente objetivas
respetando siempre lo que es la ética profesional. Así, nos conseguimos con los objetivos generales de un auditor independiente y ahí sí me van a permitir que les cite las normas internacionales de auditoría, que son los objetivos generales del auditor independiente. Menciona la naturaleza, el alcance, lógicamente, de la auditoría, de tal manera que se puedan generar los suficientes grados de confianza, tanto en los usuarios como de aquellas personas interesadas en ver los resultados de los estados financieros a través de la expresión de la opinión. Esto es determinante porque el auditor da fe pública de lo que son los resultados o la posición financiera de la empresa en un momento determinado. Esto permite establecer lo que son las importancias o lo que es la importancia del proceso de planeación. Ya habíamos dicho que cuando planificamos nos anticipamos al futuro, a los hechos futuros que se puedan suceder. Y esto lo que va a permitir es el aseguramiento de que el contrato es ejecutado de manera e insistiendo siempre en lo mismo, eficaz y eficiente. Y de allí la importancia, porque la planeación no es una fase discreta de la auditoría, es un proceso continuo, es interactivo que comienza poco después de la auditoría anterior, cuando comenzamos a hacer los procesos de seguimiento. Así es importante porque el informe anterior nos va a orientar y la evaluación que hagamos, lógicamente, del, del sistema de control interno nos va a permitir nos va a permitir, perdón, el diseño de esos instrumentos que vamos a implementar para recaudar, para recabar lo que son los datos para transformarlos en información. Así llegamos a lo que es eh, el número cuando hablamos de las etapas de una adecuada auditoría. El número de etapas es una variable asociada lógicamente al criterio y a la posición de cada auditor, porque dependiendo de cómo él planifique la ejecución, cómo él conciba el proceso, de esa manera cuando se ejecute, vamos a tener, como ya lo vimos, la planificación, la ejecución y la emisión del informe, que ya lo hemos hablado de manera muy general, pero visto como la necesidad en los procesos de planificación y de resultados. Las etapas de una adecuada auditoría, entonces vamos a tener las que son el establecimiento de los objetivos que se ha trazado el auditor en su proceso de planificación y el alcance que haya tenido el accionar de la auditoría. Como le dijimos anteriormente, también está la designación del equipo anterior. Fíjense que esto viene siendo prácticamente un resumen, viene siendo un resumen, viene siendo un resumen de lo que es, de lo que es la auditoría como tal, de lo que es la auditoría como tal. Entonces, allí, lógicamente, después que designemos el equipo auditor, vamos a buscar la recopilación de la información y que ésta sea relevante. Lógicamente, en el proceso de ejecución, nosotros lo que hacemos es desarrollar el plan que hemos diseñado como auditores y, lógicamente, una reunión de apertura para dar a conocer precisamente ese plan, la manera cómo va a ser ejecutado y quiénes van a ser los intervinientes de ese examen. Ahora bien, eso lleva implícito lo que es la ejecución de las actividades, el análisis de la información que se recabe, el informe que presenta el auditor como un resultado y la reunión de cierre, que es la que nos va a permitir hacer el seguimiento y cierre de la auditoría. Este, con respecto a lo que es el
el proceso de planificación de la auditoría de los estados financieros, la ejecución de la auditoría de los planes financieros tenemos la NIA, la NIA 300, que es otro de los artículos de la norma, de las normas internacionales de auditoría, y ella nos establece que la planificación de auditoría, dice que ya estamos especializando más lo que es ese proceso de planificación, direccionando hacia lo que es las normas internacionales. Entonces, la planificación de auditoría lleva implícito la creación de estrategias globales. Ahora bien, una planificación que esté bien concebida contribuye a identificar los riesgos que puedan ser significativos. Eh, por otra parte, lógicamente, organizar y dirigir, que es lo que conocemos como el proceso de dirección, de manera adecuada el equipo que está encargado del trabajo de manera que este se ejecute, lógicamente, ahí vemos la coincidencia de las normas de la NIA con los procesos de planificación de auditoría, porque ella igualmente establece que tienen que ser eficaces y eficientes y facilitar el entendimiento integral ya del negocio. Cuando estamos ya en el proceso de ejecución, lógicamente estamos en la recopilación de datos, en el registro de datos, en el análisis de la información y lógicamente en la evaluación de los resultados. Ahora bien, ya es de conocimiento de todos que la auditoría es la acumulación y evaluación de las evidencias que emerjan de la práctica de los distintos instrumentos. Lógicamente, se soporta sobre la información y reposa sobre los grados de correspondencia entre lo que es la información y los criterios que establece el auditor. Fíjense que son criterios. Ahora bien, y lógicamente ellos van a tener peso y van a tener una métrica para nosotros evaluar y estar gravitando sobre los límites que él considere previamente. Ahora bien, esa acumulación de evidencia eh, tiene que ser realizada en el trabajo de campo, es decir, ella se ejecuta físicamente, donde nosotros vamos a tener la oportunidad de utilizar nuestros sentidos y aplicar las técnicas que consideremos necesarios para evaluar el desarrollo, para evaluar el pasado. Cuando nosotros estamos evaluando, estamos evaluando, perdón, lo que se evaluó. Y esa información va a tener gran relevancia, perdón, y esta a su vez va a estar adecuada a la elaboración de esas pruebas que él tiene que diseñar para hacer el análisis respectivo. Ahí viene, lógicamente, después que hemos hecho todo este proceso, la elaboración del informe. Eso va a estar soportado en base a la NIA 700, que es la formación de la opinión y la emisión del informe. Igualmente a los asuntos claves de lo que es la auditoría y la opinión modificada en el informe emitido por el auditor cuando somos independientes. Esto no lo podemos hacer cuando estamos bajo relación de dependencia porque no tenemos independencia mental ni tampoco la económica. Entonces, el informe de auditoría no es otra cosa que el resultado de la aplicación donde se registran las conclusiones que se originan por la aplicación de los diferentes procedimientos que se han concebido en el proceso de planificación. Ahora bien, ese informe de auditoría se elabora en una de las fases más importantes y que son consideradas de gran complejidad, por lo que se requiere de mucho cuidado en la confección para poder dictaminar, porque esa opinión va a impactar tanto interno como externamente a la organización, porque hay muchas personas interesadas, lógicamente, en lo que son los resultados en un momento determinado. Llegando así al final de este recorrido, entonces podemos ver que la planificación de una auditoría, lógicamente, es es una fase de vital importancia porque dependiendo
de cómo sea concebida va a ser su ejecución, la recolección de información, el análisis de la recolección de los datos, el análisis y la emisión de información a través del informe y lógicamente vamos a impactar con esos resultados porque eso nos va a permitir continuar en la próxima auditoría revisando los resultados y las correcciones que se puedan haber hecho para ir buscando el mejoramiento continuo de los procesos administrativos y contables de la organización. Hemos llegado así al final de este recorrido. Muchas gracias.